Vamos a acompañar con un PowerPoint, como lo hacemos en todos los encuentros. Así me sirve de guía este Power y más que nada nos permite observar los materiales con los que vamos a trabajar encuentro a encuentro. Bien, entonces estamos con este taller. Recordemos que estamos bajo la modalidad taller. La idea es trabajar tanto sobre teorías como con prácticas, e incluso la íntima vinculación de práctica con teoría. Un taller donde lo que buscamos es revalorizar y poner en prácticas las experiencias de aula y las experiencias como docentes. Estamos trabajando en evaluación en ciencias sociales, en contexto de pandemia. Este es nuestro segundo encuentro. En el encuentro pasado comenzamos a trabajar con primer ciclo. Hoy vamos a continuar con primer ciclo. En el encuentro pasado nos ocupamos de trabajar con vida cotidiana, haciendo eje en transportes. En esta oportunidad vamos a trabajar con vida cotidiana en lo que se llama la pequeña aldea, lo que es Buenos Aires. Ya el próximo viernes 17 y el viernes 24 vamos a trabajar con segundo ciclo, lo que es conquistas originarios y conquista española y pueblos originarios. Vamos a tomar dos casos, dos pueblos, los Pampas y los Diaguitas, y hacia el viernes 1 de octubre vamos a hacer un cierre donde podemos compartir nuestras ideas, nuestras producciones, tener algunas consideraciones finales y entablar una ida y vuelta más que nada, que de eso se tratan los talleres. Bien, había quedado como propuesta hacia el final del encuentro pasado leer, explorar este artículo, este capítulo 6, que forma parte de un libro mucho más amplio sobre didácticas de las ciencias sociales. Este capítulo 6 escrito por Beatriz Eisenberg, que se llama Razones para no explorar los conocimientos previos de los alumnos al iniciar un proyecto de enseñanza en ciencias sociales. Debido a que en este taller estamos trabajando sobre evaluación, una de las cuestiones que más se transitan en el aula de ciencias sociales es el trabajo con los conocimientos previos de los alumnos. Por eso es interesante leer qué es lo que dice esta autora, porque como ustedes habrán tenido la oportunidad de ver, ella fue una de las promotoras de esta propuesta de trabajar con conocimientos previos. Pero bueno, ella ahora ha realizado otras investigaciones, han seguido adelante con la didáctica y han tenido algunos reparos. ¿Qué les pareció este capítulo 6? ¿Qué encontraron de nuevo? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué podemos comentar? Hola, buenas tardes, Gonzalo. Romina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, sí, yo lo pude leer y me pareció re interesante el por qué ella propone o expone ahora el no utilizar los conocimientos previos como disparadores o como para comenzar a trabajar. Ella en un momento manifiesta que, bueno, esto que en un momento la premisa válida era que todo conocimiento nuevo se podía construir sobre la base de los conocimientos anteriores. Bueno, que hoy en día teníamos que repensar que esos conocimientos previos que tienen los chicos tienen que ser solo el marco de referencia para poder darle el sentido a lo que al nuevo objeto que vamos a estudiar. Pero Perfecto. que no se puede, el por qué no se puede partir de esos conocimientos previos. Ella expone que en las últimas investigaciones que hicieron, incluso con Delia Lerner, desde prácticas de lenguaje también, ella lo que dice es que el permitir, el suponer que o el dejar como disparador o empezar desde el conocimiento previo muchas veces hace que queden en el aula, plasmados incluso en los cuadernos, dice, ideas que no son las correctas y que son muy difíciles de cambiar. Entonces, propone esto de plantear, sí, una problemática, más en lo que es situaciones sociales, comenzar un proyecto desde una investigación, planteando una problemática,
que obviamente para comprender esa problemática los chicos van a recurrir a sus conocimientos previos, pero como herramientas para poder entenderlo y desde allí empezar a complejizarlo y a construir el nuevo conocimiento. Bien, bien. Vos ahí señalás esta cuestión de la neutralidad que muchas veces posiciona a los docentes, que nos posiciona a los docentes, cuando iniciamos desde este paradigma de indagar los conocimientos previos, dice, muchas veces los docentes tomamos una posición neutral. Claro, sí, el no intervenir, ese no intervenir del docente deja como muchos cabos sueltos o incluso ideas erróneas que después son muy difíciles de cambiar. Sí, Claro. Norma, por ¿Qué ahí tal, dice Norma? que el silencio puede validar el error, ¿sí? En esa postura del docente neutral, ese silencio puede hacer que los errores circulen, ¿sí? Reiteradamente. Perfecto, perfecto. Sobre todo errores, dice ella, vinculados a los prejuicios, por ejemplo. O los conocimientos anacrónicos, claro. Claro, exactamente. Hay prejuicios, hay... Los chicos sí, sí. imaginan situaciones a partir de lo que ellos pueden recrear en su cabeza, no desde la información que las fuentes le pueden brindar. Perfecto. En ciencias sociales, como estamos tratando de trabajar nosotros, recurrimos a fuentes. Las fuentes son las fuentes. Las fuentes primarias, estas que estamos leyendo nosotros, donde hablaba Javier Barnier, donde hablaba Andrews, donde hablaba Vidal. Esas son nuestras fuentes, y esas fuentes nos permitirían, y a los chicos les permitirían, hablar con algún fundamento. Pero muchas veces, con esta mirada neutral, que supone preguntar primero qué saben sobre un tema, desde la neutralidad, si no retomamos, quedan cabos sueltos, como decían ustedes recién, y da lugar a pensamientos erróneos que permanecen y a prejuicios, ¿está bien? ¿Qué otra anotación pudieron realizar al margen de la lectura, mientras iban leyendo? También yo tomé nota de que hay una tradición en ciencias sociales que tiene que ver con el estudio memorístico. Y lo que se pretende es transformar la enseñanza desde una mirada crítica, apostando a la sensibilidad. Eso también. Sí, muy bien, Diana, muy bien. Esto de apostar a la sensibilidad es un poco de apostar a la empatía, a los modos de conocer que conversamos nosotros siempre, junto con la Claro, sobre comparación y todo el en los contraste. ejes esos del tiempo, el espacio, los sujetos. Muy bien, muy bien. Sí, yo... poner... disculpame. Sí, sí, no, dale, dale. Bueno. Buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Yo registré también la neutralidad del posicionamiento docente, que muchas veces no hay una corrección de lo que los chicos verbalizan o explicitan de lo que saben, y no hay una explicación. Y acá menciona el tema de promover la reflexión, la explicación e incorporar fuentes. A lo que... Y yo también por ahí pensaba en mis prácticas, que es muy común cuando nosotros partimos, o yo, cuando presentás lo que vas a trabajar, es como que uno ya también lo tiene internalizado a partir de las ideas previas, de los conocimientos previos, y lo expresás en tu planificación y siempre partís de ahí. Y sí, la importante de retomarlos, de reverlos, de volver a esos conocimientos a medida que vas avanzando en la incorporación de los nuevos aprendizajes. O sea, cómo vas haciendo el anclaje con eso, pero que no queden solamente en lo que ellos dijeron en esa primer clase. Perfecto. Por eso ella prefiere llamar, en vez de conocimientos previos, marcos de referencia, marcos asimiladores o interpretativos. Así se los denomina, digamos, ahora a lo que antes llamábamos conocimientos previos. Son los marcos de referencia o marcos asimiladores, es decir, los conocimientos con los cuales observamos una imagen
o leemos un texto o escuchamos una canción. Todos asimilamos desde un marco. Nadie asimila con la mente en blanco. Todos sabemos algo, todos podemos asociar una nueva información con lo que ya tenemos. Obviamente que muchas veces no sabemos si la información que ya tenemos es errónea, prejuiciosa, o como sea, pero asimilamos desde marcos de referencia. Así deciden llamarlo ahora a lo que antes se conocía como conocimientos previos. Ha cambiado, digamos, la didáctica, un poco como decía Diana. Pasamos del enfoque tradicional y memorístico al planteo de problemas en ciencias sociales. En eso parece que estamos todos de acuerdo, en esto parece que estamos avanzando, en esto parece que estamos también aprendiendo, porque es muy posible que todos hayamos recibido alguna educación más bien de tipo tradicional o memorístico. En cambio, ahora estamos revisando el trabajo en ciencias sociales y lo que estamos tratando de hacer es justamente problematizar. ¿Para qué? Para que cuando alguien opine, cuando los sujetos, los chicos, las chicas opinen, lo pueden hacer fundamentando, por ejemplo, respaldándose en una fuente, que digan, no, pero vos sabés que había pinturas de aquella época donde se mostraba tal cosa. Entonces, eso es una opinión fundamentada, respaldada en fuentes. Y claro, retomamos lo que decíamos hace un rato. Muchas veces hay anacronismos o prejuicios que por el solo hecho de preguntar qué saben sobre tal tema, todas las chicas, todos los chicos o muchos opinan, dejan ideas. Y, dice Eisenberg, se van anotando todas en el mismo nivel, estén bien o estén mal. Y como no se retoman todas, aquellas opiniones anacrónicas o prejuiciosas, debido a que el docente no las puso en entredicho, continuarán como ideas, conceptos erróneos, ¿está bien? ¿Alguna otra cuestión que les haya llamado la atención, que les haya sido útil en este capítulo de Eisenberg? Y habla esta idea de crear un puente para entrar en contacto con los contenidos, que se presenta la problemática y sí conocer qué piensan los alumnos a través de esa problemática, pero no una indagación de ideas previas, ¿sí? Armar un puente de contacto ahí. Perfecto la palabra puente. Nosotros estamos utilizando como puente las imágenes de Emerick Essex-Vidal, por ejemplo. Ese es nuestro puente. La imagen de la galera, la imagen de la carreta, la imagen del convoy de mulas. Ese es nuestro puente para comenzar a, digamos, a indagar en nuestros marcos de referencia. En ningún momento la pregunta fue, bueno, ¿qué saben de las pinturas de Essex-Vidal? Y porque si nos preguntan así, es muy posible que busquemos rápidamente nuestra memoria y sí, yo me acuerdo que vi una vez una capacitación, una imagen y no mucho más. Sin embargo, si usamos puentes directamente, las imágenes, esos son nuestros puentes. ¿Qué queremos hacer? Problematizar. Queremos ver cambios y continuidades en los medios de transporte. Ese es nuestro problema. O sea, el problema es el puente y no la indagación de ideas previas. Perfecto, lo de puentes como palabra clave. ¿Qué otra cuestión? Bueno, y después daba diferentes ejemplos, ¿no? De, por ahí, entre comillas, ¿no? La pobreza que podemos tener en las respuestas de esas ideas previas, esas explicaciones unicausales, ¿sí? Que no englobarían toda la problemática sociales, claro. Muy bien. Muy bien esos ejemplos, muy interesantes porque está trabajando con, dice, primero siempre hay explicaciones unilineales, razones únicas. Claro. Y nosotros con qué intentamos trabajar con la multicausalidad, uno de los principios explicativos, ¿está bien? Cuando da el ejemplo de por qué se inunda Buenos Aires, la explicación que más a mano tienen, unicausal, una sola, porque la gente es sucia o ensucia y tapa las cloacas. Y incluso ahí ya había un concepto erróneo, porque lo que se tapan no son las cloacas, sino que son los desagües pluviales. Dice, si yo no lo retomaba,
Si yo no lo retomaba, quedaba como un concepto erróneo. Y después ella, a lo largo de la experiencia, que está relatada ahí en un libro que circula mucho de Isabelino Siede, Ciencias Sociales en la Escuela, ahí está relatada esa experiencia, en realidad toman varios factores para tratar de explicar por qué se inunda Buenos Aires. Bien, los ejemplos. Hay otra cuestión sobre las analogías, no sé si les llamó la atención. Habla que los alumnos realizan analogías espontáneas y nosotros también, los docentes, realizamos analogías. No sé si algo ahí les llamó la atención, si lo subrayaron. Esto de las analogías es muy interesante porque es de la manera en que se expresa el pensamiento. Esas analogías que expresan las alumnas, los alumnos y nosotros, son las maneras en que expresamos nuestros marcos de referencia. En otra parte también habla de los estereotipos y de los prejuicios, Gonzalo. ¿Eso viene a qué hace referencia, por ejemplo, que me llamó la atención? Claro, bueno, dice, esperen que hay un micrófono, un audio prendido que me está haciendo eco. A ver, ¿cuál es? Se escucha como un sonido, sin, Sí, como un tamborcito de fondo. Sí, debe haber algún... Si es posible, repasen los micrófonos, que deben estar algún micrófono abierto, eso debe ser. Ahí ya creo que no se escucha más, ahí estamos bien. Bueno, eso de los prejuicios habla en referencia a cuando están tocando el tema de la conquista española, como una docente que indagaba los saberes previos y los iba anotando de esta manera, como decíamos recién, todos en el mismo nivel. Uno de los chicos había comentado y había notado que la conquista se había dado por la superioridad mental, digamos, porque los españoles eran más inteligentes que los habitantes de los pueblos originarios. Entonces, eso como no fue retomado y como no fue aclarado, esa alumna o ese alumno que anotó eso y que dijo eso, no tuvo la oportunidad de rever que la conquista no se dio por una superioridad mental, sino se dio por una multiplicidad de causas donde la superioridad mental debe estar, digamos, totalmente descartada, sino que estuvo en la presencia de los microbios, la presencia del armamento, las peleas interiores dentro de los imperios incas y azteca. O sea, hay una multiplicidad de causas, pero la superioridad mental o la superioridad en inteligencia, aparte de ser un concepto totalmente relativo, está descartada en la explicación histórica. Pero eso lo dijo un chico y la docente no lo retomó, entonces queda como conocimiento previo validado. A eso hace referencia la cuestión de los prejuicios. Les comentaba esto de las analogías, que muchas veces los alumnos hacen analogías espontáneas, dice Eisenberg. Cuando hacen estas analogías, cuando comparan una cosa con otra, una situación con otra, ahí es donde vemos los marcos de referencia, los marcos asimiladores. Y lo que tenemos que hacer los docentes es controlar esas analogías, ¿está bien? Podemos decir que una carreta o una diligencia es un medio de transporte como si fuera un auto. Tal vez la analogía que hagan los chicos sea esa, pero nosotros tenemos que controlar que no coloquen el auto en el siglo XIX, ¿está bien? Pero lo de las analogías es muy interesante porque nosotros muchas veces, los docentes,
utilizamos mucho las analogías en ciencias sociales. Para el caso de la escuela secundaria, son las únicas que tengo a mano porque enseño en la escuela secundaria. Muchas veces, para explicar gobiernos o doctrinas, yo recurro a la analogía con los partidos de fútbol. Explico una doctrina y explico que un director técnico tiene una doctrina y otro director técnico tiene otra doctrina, y a pesar de que tienen la misma cantidad de jugadores, 11 contra 11, juegan de distinta manera, incluso si viene un director nuevo a un club donde ya había los mismos 11 jugadores, bueno, y tiene otra doctrina y así, o para explicar la idea de totalitarismo, nuevamente una analogía con un club de fútbol, un dictador totalitario vendría a ser aquel presidente de un club donde quiere poner y dirigir el director técnico, los jugadores, las entradas del campo, bueno, son analogías, pero muchas veces esas analogías tienen que estar controladas. Nosotros los docentes sabemos que estamos haciendo una analogía y permanentemente retomamos la idea de que esto es un ejemplo, de que no lo tomen en sentido literal, es para que ustedes lo entiendan. Siempre trato de utilizar una analogía, pero tiene que estar controlada. Pero muchas veces en ciencias sociales utilizamos analogías. ¿Para qué? Para poner en contacto un tipo de concepto con otro concepto, que a veces es difícil poner en contacto un concepto con otro concepto, e incluso para ir logrando el cambio conceptual, a través de analogías, ¿está bien? Pero nosotros somos conscientes. Muchas veces las alumnas, los alumnos pueden hacer que hagan analogías, pero son erróneas, ¿está bien? Y si nosotros como docentes no las controlamos, si no las relativizamos, si no las explicamos, quedan como conocimientos previos erróneos. Entonces, para Eisenberg, esta cuestión de los conocimientos previos llevó a un malentendido. Se entendió como conocimientos previos como anterioridad, como primero tenemos que indagar para recién después explicar. Y dice, no, no es así. Las dos cosas se van dando simultáneamente. Los marcos de referencia se van trabajando a medida que vamos desarrollando el contenido. Ahí dice un conocimiento previo que tiene una anterioridad lógica solamente, pero no una anterioridad didáctica. Son conocimientos previos, pero porque están previos en la mente de los chicos, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que actuar en dos tiempos. Nosotros tenemos que trabajar con los marcos de referencias o con los marcos de asimilación a medida que desarrollamos el contenido. ¿Cómo lo desarrollamos? Lo ideal sería a partir de una problemática, los puentes, como comentábamos recién. Entonces, para esta autora termina diciendo, bueno, indagación de conocimientos previos, lo vamos a poner entre paréntesis. No quiere decir que no lo hagamos nunca ni que lo hagamos siempre, porque muchas veces podemos hacer algunas indagaciones para preguntar sobre anticipaciones, pero lo hacemos bien de manera controlada, sabiendo que solamente queremos realizar algunas breves anticipaciones, nada más. No es que vamos a trabajar con esta idea, primero lo previo, después el trabajo. Entonces, calculo que este es un capítulo bastante interesante, muy práctico y que nos sirve para comprender muchas cosas sobre estas cuestiones de la evaluación que después vamos a retomar hoy, digamos, hacia el final de este encuentro y que vamos a tener en cuenta para los próximos encuentros y que tendría que ser útil para nuestro trabajo en el aula de ciencias sociales. No preguntamos previamente y después trabajamos, sino que indagamos a medida que vamos desarrollando nuestra secuencia. ¿Quedó más o menos claro este capítulo 6? Sí, sí. Bueno, Sí, bueno. Sí, clarísimo. Sí, sí. Vamos a... Perdón, buenas Sí. tardes, perdón Gonzalo. Sí. No, a mí me pasa que no me llegó nada de esto y tampoco me llegó
me pasó Mirror Link, pues no podía ingresar por ningún lado, por eso ingresé Bien. más tarde. Por ahí Bien, te puedo bien. pasar mi correo de Hotmail, porque por ahí en el Gmail no me llega. Bien, bien, bien. Bueno, sí, Dale. vos pasámelo porque envié toda la misma lista de... Bueno, y me envías de- esto también porque no Sí, me llega. Listo. te envío, lo lees para el próximo encuentro y cualquier cosa Dale, que tengas alguna duda lo comentamos. dale, gracias. Como les comentaba al principio, estamos trabajando con primer ciclo. En el encuentro pasado nos ocupamos de la unidad pedagógica segundo año con tercero. En este momento nos vamos a ocupar de primer año, 2020, segundo año 2021. Esta propuesta del currículum prioritario de que en primer ciclo trabajamos con vida cotidiana, digamos, ¿está bien? Vida en sociedad, y pensamos las propuestas a partir de cambios y continuidades, vida en sociedad del presente y del pasado, y trabajamos con cambios y continuidades. Uno de los contenidos para segundo año 2021 es la vida cotidiana de algunos grupos que conformaron la sociedad colonial para conocer sus particularidades, las relaciones y los conflictos entre ellos. Entonces, vida cotidiana de grupos que conformaron la sociedad colonial. Si bien nosotros vamos a trabajar ahí al borde de la sociedad colonial porque vamos a indagar algunos recursos de Emerick Ezequiel, que vino acá al Río de la Plata en 1816, es decir, estamos ahí al borde, al fin de la vida colonial. Muchas de las actitudes y de las costumbres que hacen a la vida cotidiana tienen muchas continuidades entre la época virreinal o la época colonial y la etapa de la independencia y la posterior república, justamente para estudiar cambios y continuidades y distintos tipos de cambio. Los cambios en lo económico y en lo político llevan un ritmo. Puede ser que los cambios políticos sean más rápidos, pero las costumbres cambian más lentos. Y esto es típico del pensamiento del concepto estructurante tiempo histórico. ¿Quién es este señor Emerick Ezequiel? Bueno, este es un pintor inglés, era un navegante inglés, y en aquella época las potencias europeas de ultramar estaban muy interesadas en conocer la vida y el estado de los estados independientes de América Latina a comienzos del siglo XIX. Sobre todo para Gran Bretaña, que era un imperio deseoso de aumentar sus conocimientos sobre las riquezas y las posibilidades de explotación económicas de las emergentes repúblicas latinoamericanas. Es decir, Gran Bretaña estaba interesada en conocer cómo era el estilo de vida y qué potencial de riqueza existía acá en las nuevas repúblicas latinoamericanas. Estas imágenes que observamos en el encuentro pasado, lo mismo que las que vamos a observar hoy, forman parte de un libro que se llama Ilustraciones Pintorescas, en donde se hará un recorrido por el puerto, el edificio del Cabildo, las plazas, la arquitectura porteña doméstica y sus habitantes, especialmente las damas porteñas, los vendedores ambulantes, los indígenas, y nos ofrece una visión del otro por parte de los viajeros europeos que incluye, como ya vimos, a los hombres de campo y al gaucho. Es decir, Vidal mira la realidad de las repúblicas latinoamericanas con ojos de extranjero, obviamente, no lo podía hacer de otra manera. Pero bueno, hay cuestiones que a él le parecen pintorescas, ¿está bien? Y todo lo que le parece pintoresco lo pinta, lo retrata. Este libro de ilustraciones pintorescas, que además está acompañado por textos, porque él acá hacía bosquejos de las pinturas, muchos bosquejos, y las acompañaba por textos para luego, cuando regresara a su casa, poder completar las pinturas. Era una especie de nota de ayuda a memoria. Pero bueno, esas anotaciones también formaron parte del libro. El libro iba con imágenes y con textos. Y este libro circuló muchísimo por Gran Bretaña,
era una fuente de información, era la Wikipedia de la época. Para los comerciantes, para los viajeros de la época, ¿qué es lo que pasaba allá en ese lugar remoto llamado Río de la Plata, en esa ciudad que debe ser de lo más extraña, que se llama Buenos Aires, y que luego se llama Córdoba, y que más arriba hay gauchos en Tucumán? ¿Qué es todo eso? ¿Cómo se vive? Bueno, él lo pintó. En el encuentro pasado nos ocupamos más bien del ámbito rural con estos transportes. Hoy vamos a ocuparnos más bien del ámbito urbano, pero siempre estamos mirando pinturas del mismo autor, ¿está bien? En este caso tenemos a Vidal pintando esta acuarela. Bueno, y como hacemos en todos los encuentros, la pregunta es, ¿qué vemos acá? ¿Está bien? Pareciera que aparecen calles de piedras, bueno, después de tierra, cuando se ven algunas construcciones. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Me parece que... También Dale, sí, continúa. también los diferentes vendedores, uno de pan me parece que se ve, otro de pescado creo que son. Muy bien, muy bien. Muy bien, estamos tratando de Diferentes trabajar. clases sociales. Las carretas atrás, una carreta, ¿no? Muy bien, Atrás. sí, sí. Hay soldados, hay comerciantes. Perfecto, perfecto. El negro que podría llegar a ser un esclavo que va con el pescado a la rastra. Después hay un señor con una galera, un sombrero, o sea, como de una levita, como una vestimenta mucho más importante. Muy También bien, los muy bien. materiales que se observan en las construcciones, en los edificios más altos, hay tejas, ladrillos, está la Perfecto. bandera. La bandera argentina. Muy se bien, nota muy como bien. un lugar importante. La madera, claro, ya no está tan presente la madera como por ahí, sino, como dijeron las chicas recién, las construcciones, como ya fueron, o sea, Tejas. hay otro tipo de materiales que se utilizan. Bien, bien, porque estamos en el ámbito urbano. En el encuentro pasado estuvimos investigando la vida cotidiana en el ámbito rural a partir de los viajeros, las postas, los lugares donde se detenían también a descansar. Y estamos tratando siempre de indagar, de poner en juego las mismas herramientas, la singularidad del lugar, la dimensión temporal, el contexto, los entornos, los cambios, las transformaciones, los actores sociales implicados. Son varias dimensiones, desde esta que comentamos, la típica calle de tierra que nosotros veíamos en el encuentro pasado, que cuando nos alejábamos de la ciudad se empantanaba, pero muy bien porque vemos una parte adoquinada. Acá, no sé si habían tomado en cuenta o si se habían dado cuenta que estamos en la Plaza de Mayo, ¿está bien? Estamos en la Plaza de Mayo y el autor está pintando esta pintura desde lo que hoy podríamos decir una de las esquinas del Cabildo, porque lo que vemos en el fondo con la bandera flameando es el fuerte, es lo que hoy sería la Casa Rosada, es decir, esta es la Plaza de Mayo. Claro, yo dije un edificio importante porque se nota que Claro, es un edificio pero importante. ojo que esto que vemos acá, como edificio importante, eso es la Recoba. Esa es la famosa Recoba que era un lugar donde había comercios. Esta Recoba, nos confundimos hoy porque hoy no existe en la Plaza de Mayo. Estuvo hasta 1882, pero atravesaba la Plaza de Mayo de lado a lado, la Recoba, pero después fue demolida. Está la Plaza de Mayo tal como la conocemos hoy en día. Pero esta Recoba dividía la Plaza de Mayo en dos. Hoy diríamos que está la Casa Rosada, después vendría la Recoba al medio y después el Cabildo. Pero el pintor está mirándolo más o menos desde la esquina del Cabildo hacia el fuerte. Y veamos, 1816 y ya pintó la bandera celeste y blanco. Bien. También
nos muestra cómo se comercializaban los productos. Perfecto, perfecto. Justamente cómo se hacía de manera directa. Muy bien, muy bien. Acá nombramos incluso varios actores sociales que los fuimos identificando siempre por la tez de la piel y las vestimentas. En primer plano parece estar un esclavo que viene trayendo un pescado, las provisiones del día, el pescado, y trae un par de gallinas, ¿está bien? Colgando, sí. Un par de gallinas colgando, muy bien. Otro actor social que nombraron es la panadera, que está acá a la derecha, con la canasta con los panes en la cabeza, y lleva una mulita en la mano derecha. Y también vemos cómo se está comerciando directamente, por ejemplo, acá donde está el señor de una posición social más acomodada, que está comerciando directamente con las vendedoras en la plaza. Como nombraron ustedes también, hay soldados, porque estamos en la zona del fuerte, estamos en el corazón de Buenos Aires, digamos. Hay soldados, hay distintas construcciones con distintos materiales, e incluso vemos hacia el fondo... ¿La cúpula de una iglesia? ¿No? Claro, la cúpula de una iglesia, sí, la cúpula de una iglesia, y las carretas, ¿está bien? Incluso yo he visto esta imagen con más detalle, haciendo foco, y lo que se ve en esa carreta es una señora vendiendo duraznos, es una duraznera. Haciendo referencia un poco a oficios, estamos tratando de investigar, de indagar la vida cotidiana en la época de la colonia. Como decíamos, estamos acá al filo, en la transición de la colonia a la época de la independencia. Y vemos oficios, el oficio del militar, el esclavo realizando un oficio porque seguramente es empleado de alguien, la panadera, la duraznera, los otros vendedores. Vemos distintos oficios y tenemos un breve comentario a esta imagen que dejó Vidal en su libro de notas, y dice: las damas nunca van al mercado, los caballeros a veces lo hacen, aunque en general esta es una tarea de los sirvientes o de algún esclavo de confianza. Esto es una anotación que hizo el propio Vidal en ese libro de notas que él llevaba a medida que hacía las pinturas. Las damas nunca van al mercado. Los caballeros a veces lo hacen, aunque en general esta es una tarea de los sirvientes o de algún esclavo de confianza. Un esclavo, como vemos acá en primera línea, en primer plano. Vemos obviamente también los medios de transporte, porque están los caballos, están las carretas. En este caso podríamos pensar que están en su punto de origen, en su punto de partida. En el encuentro pasado ya las vimos transitando el interior del territorio. Pero acá los vemos en su punto de partida, que también puede ser obviamente un punto de llegada. Puede ser que hayan vuelto con artículos desde el interior. ¿Algún comentario más sobre esta imagen, sobre esto que comentó Vidal, sobre esta actitud de la vida cotidiana? Esto de que las damas no iban al mercado, solo podían hacerlo los hombres o los esclavos. Claro. Servidumbre, digamos. Obviamente, muy bien, obviamente se está refiriendo a las damas. Bueno, justamente dice damas, no dice mujeres. Eso iba a decir, como el comentario es muy tendencioso, ¿no? Porque en realidad si vos observás hay un montón de mujeres en esa imagen y sin embargo no están visibilizadas como damas, no son consideradas. Muy bien, muy bien. Acá fíjate que estamos haciendo una lectura crítica. Recordemos, ponemos en práctica las mismas habilidades para leer fuentes escritas. Una lectura informativa, dijimos, que es la lectura más rápida, la más superficial. ¿Qué dice? Pero después hacemos una inferencial y después una crítica.
Y esta crítica justamente es leer lo que no dice o lo que está dicho entre líneas. Por ejemplo, habla de damas y hace esa diferencia, porque mujeres hay, las vemos acá en la imagen, pero entonces se está refiriendo a otro conjunto, está haciendo una diferenciación social, porque damas hay, las vemos en la figura de las vendedoras, y las que no van al mercado son las damas. Envían a alguien, sobre todo a alguien de confianza. Bien. Aquí tenemos otra. Nuevamente siempre va una imagen limpia, sin ningún comentario anexo, para explorar la singularidad del lugar, la dimensión temporal y estacional, los entornos, los actores sociales implicados. Que es el del río. Muy bien, ¿Puerto? es el río. ¿Río? Muy bien, es el río, lo que nosotros llamaríamos puerto, aunque después lo vamos a ver, en realidad no había puerto. Está Desde bien. el río nomás, y la importancia, digamos, del agua, Muy bien. las lavanderas, bueno, Las más que nada lavanderas. lavandera, Muy bien. el caballo que Perfecto. entra, y otros que se ¿Y hay están, lo que lo utilizan ¿Bañando? para, No. para ¿Bañarse? para- Lavando Muy la bien. ¿Bañarse, mujer? Estarán lavando Hay la alguien, muy bien, sí, estoy escuchando esto de, creo que es Diana, muy acá a la izquierda, hay dos personas que se están bañando, está bien. Claro, que la están tapando como con una capota, ¿no? Algo así, como un Exactamente. paraguas, diríamos, Sí, pero sí, sí, la sí, están protegiendo con una capota y se está bañando. Claro. exactamente. Y está pintado de más oscuro, por ahí es un negro, ¿no? Un Sí, esclavo. sí, bueno, ojo que son dos, Diana, están las dos chicas acá bien a la izquierda y acá Son de pelo largo. tenemos, No, tienen pelo exactamente, largo, sí. tienen el pelo largo. Pueden ser mujer. Y después nombramos al muchacho acá a la derecha que se está lavando los pies. Claro, es el de la Ese derecha. Ese es bien, Ese se sí. ve bien claramente que se está lavando, claro. Muy bien, Está lavándose. perfecto. Sí, y por ahí el agua, los diferentes usos que le daban. Muy bien. O sea, la utilidad y la importancia de ir al río, ya sea para el agua para consumo, para cocinar, para lavar, para todo. Sí, lo que más se destaca es eso, digamos, el uso para lavar, su uso para las lavanderas. Perfecto. Incluso en El el de aseo medio también. sí. Entre la imagen de los caballos y el hombre que está parado, hay dos personas atrás que si le hacemos están como levantando una red, ¿puede ser, Gonzalo? Exactamente. pescando. Están pescando. Están pescando, claro. Están pescando sí, pescando sí. con redes. O sea, Y para todo eso lo que- para eso se mete el caballo, para intentar llegar lo más adentro posible del río y para poder pescarlo Claro. más adentro. Más adentro, mirá vos. Muy buenas todas estas aproximaciones en torno, digamos, a un eje que es el agua. Cómo podemos plantear muchas cuestiones y cómo podemos pensar inmediatamente en cambios y en continuidades en el uso del agua. En este caso, en el uso del agua al borde de una costa en el río. Acá el pintor se ha trasladado, se ha ido desde... Perdón, que por supuesto ¿Sí? es el Río de la Plata. Claro, es el Río de Que la hoy, Plata. Hoy esto ni loco, con lo Claro, contaminado. no. Ni ahí. Anda a meterte. No, ¿por qué nos damos cuenta de que es el Río de la Plata? Bueno, tenemos la bandera. No sé si la alcanzan a divisar, sí. Sí, porque Sí, primero se ve. mencionaste a Buenos Aires como la pequeña aldea, entonces hoy el Claro. Cabildo, la Plaza de Mayo, etcétera, es Buenos Aires. Claro, es Buenos Aires y ahí tenemos la bandera celeste y blanca que está en el fuerte. Sí. Eso que se ve ahí de espaldas es el fuerte. Claro, eso iba a Es decir, decir, debe ser la foto tomada al revés de lo que era hoy. Perfecto. De atrás, claro. De espalda, digamos. Al revés de lo que era hoy, de espaldas. Se trasladó desde la esquina del Cabildo, cruzó la plaza, pasó por abajo de la Recoba, bajó por las barrancas y se colocó de este otro lado. Y encontramos... Y no desde la altura, sino desde la igualdad.
Muy bien, perfecto. Y adivinamos un montón de oficios, ¿está bien? Oficios y usos del agua, desde las lavanderas hasta los pescadores, y también vamos a ver que... Gonzalo, ¿sí? no adivinamos, acá hay marcos interpretativos y de referencia. Claro. Ponemos en práctica... Esto medio como que ya lo exactamente, conocemos, sí. Ponemos en práctica nuestros marcos de referencia, exactamente. Nos preguntamos enseguida, ¿qué hace un hombre a caballo? ¿Qué hace esa señora con un parasol ahí en el medio del río? Y vamos dando respuestas a esta imagen. Identificamos el lugar, identificamos la dimensión temporal, sabemos que es el pasado. Perdón, Gonzalo, perdón. Sí. A esto que estamos, leyendo, interpretando, etcétera, ¿son marcos interpretativos o nosotros ya podemos inferir que son las lavanderas por nuestros conocimientos previos? Claro, son tus marcos interpretativos, son tus conocimientos previos, pero no hubo una pregunta... Problematizados, o sea... Sí, no hubo una pregunta que yo les haga, bueno, ¿qué saben sobre las lavanderas en el Río de la Plata en el siglo XIX? Y es muy posible que si hacemos esta pregunta, no sepamos qué responder, pero sin embargo, si observamos una imagen, ya empezamos a poner en juego nuestros marcos asimiladores o marcos interpretativos. También nos dejó una breve descripción Vidal de esta escena, de este momento, y dice: en verano el río es el sitio favorito. Aquí, hombres y mujeres se bañan promiscuamente pero sin escándalo. Las mujeres se desvisten en parte en la orilla, dejando a una sirvienta al cuidado de las ropas. Todos los días, salvo los festivos, se ven lavanderas por cientos. Esta es la toma de nota de Vidal para esta escena. Obviamente, trabajando como venimos trabajando, podemos realizar una relación entre la captación visual y otra fuente, en este caso la fuente escrita. Y nos preguntamos, identificamos elementos y relaciones, reconocemos la proximidad y la distancia, vemos regularidades entre las dos fuentes. ¿Qué otros datos nos ofrece esta breve descripción que hizo Vidal? Los sujetos por ahí también y las clases sociales, ¿no? Bien. Sí, esto de que cómo lo nombra, cómo lo interpreta aquí, hombres y mujeres se bañan promiscuamente, pero sin escándalo. O sea, se desvisten en la orilla, pero está como, no hay escándalo porque se desvisten y se meten al agua. O sea, sí. Eso está aceptado, claro. Incluso Muy dice bien, mujeres, no dice las damas, pero dice que las mujeres van acompañadas de las sirvientas, así que tampoco es que son la clase más humilde o más baja de ese momento, que van al río a bañarse. Muy bien, estamos reconociendo lo visible, haciendo inferencias sobre lo invisible, nuevamente este trabajo. Que compartían, por lo menos. Claro, era un momento que compartían distintos grupos sociales, sí. Sí, pero las lavanderas por cientos, o sea, mientras la otra se baña, la lavandera tiene que lavar, o sea. Exactamente. Y otro dato importante que suma es que se ven las lavanderas, pero salvo no todos los días. Los días festivos no se ven las lavanderas. Claro, exactamente. Increíble. Los días de fiesta son días, digamos, feriados, por lo tanto ese día nadie realiza su oficio. Yo lo que observo, lo que me preguntaba es por qué hacen inferencia de que eso sucede en verano y en invierno, como la higiene, ¿qué sucedía? No iban. Muy bien, esa es una cuestión para tomar cuenta de la dimensión temporal y estacional. Cómo cambia el ritmo de vida en aquella época entre el invierno y el verano en cuestiones tan elementales como la higiene. Cuando se iban a bañar al río, se lo hacía con mucha más frecuencia en verano, la higiene. Pero bueno, en invierno, ¿cómo? Y con las palanganas y la
Calentarían agua. Sí. Claro, calentaban agua. La bandera les preparaban. Bueno, pero se modifica, yo lo que voy es, vos para hacer todo eso necesitas del transporte de agua hasta el domicilio, calentarlo, o sea, la facilidad del verano del río a estas cuestiones cotidianas de llevarla hasta la casa, calentarla y demás. Sí, perfecto, perfecto. Es una pregunta ya un tanto problematizadora porque en este caso tendríamos que realizar una breve investigación escolar sobre otros aspectos de la vida cotidiana, donde ponemos en juego los marcos interpretativos. Claro, y aparecería otro oficio con él. Otro oficio, bueno, ahora lo vamos a ver. Que es el aguatero. Bien, ahora lo vamos a ver. Acá hay otra imagen un tanto similar. ¿Qué podemos observar en ella? Las lavanderas. Nuevamente las lavanderas, perfecto. Seguramente sería en invierno, no sería verano, por la poca gente. Bien, bien. Acá no estamos en el mismo lugar, nuevamente tratando de identificar la singularidad del lugar, la dimensión temporal, el contexto. Acá, digamos, no estamos. Es claro, como un sector más cerca del río, pero al borde del río, pero más para el lado del campo, claro, alejado de la rural. Más tranquilo. Muy bien. En el río, pero en otro lugar, más cercano del rural, perfecto. Ahí ya se ve la ruta de bueyes. Los bueyes, carretas. Muy bien. Estamos como en el sector Quintas, estamos viendo la salida, podríamos pensar, de estos convoys, de las caravanas que realizamos en el encuentro pasado, que decían que tardaban 60 días hasta Tucumán, estarán saliendo en este momento y dentro de 2 meses llegarán a Tucumán. Cómo vemos las 3 yuntas de bueyes, cómo vemos la caña para dominar la yunta de adelante. Estamos entonces adivinando otra singularidad del lugar y poniendo en práctica lo que ya sabíamos, tratando de identificar transformaciones, cambios y los actores sociales implicados. También acá Vidal nos deja otras descripciones sobre las costumbres de aquella época. Y en este caso dice: entre los españoles, tan pronto como nace un niño, se le pone al cuidado de una nodriza negra, mulata o india, que lo atiende hasta la edad de 6 años o más. Durante ese periodo, el niño no ve nada que valga la pena de ser imitado. Agréguese a esto la aversión a toda clase de trabajo, mucho más fuerte en América que en otras partes, porque se cree que la esencia de la nobleza consiste en no hacer nada. Imbuidos en estos principios y la noción de igualdad, los hijos del más humilde artesano desdeñan toda clase de labor y miran como a cosa demasiado baja el seguir la ocupación de sus padres. Nuevamente, como siempre, tratamos de hacer una inferencia de primera mano, extraer información. Podemos hacer inferencias secundarias, atender lo que no está dicho, tener una mirada crítica, poner en diálogo las fuentes. ¿Qué nos parece esta descripción? Perdón, ¿Sí? ¿esto era colonia todavía? Porque dice entre los españoles, o no era Buenos Aires explícitamente. Sí. Recordemos que estamos en 1816. Y acá en 1980. Todos los procesos están en marcha. Ellos, digamos, todavía no sabían que iba a ser un futuro país independiente. Todo estaba en plena discusión. Estamos en 1816 y es más, habría que ver en qué momento, si estamos a principios de 1816, todavía no se había declarado la independencia, que se declara en julio. Es decir,
Ellos están viviendo un presente que es distinto del nuestro, por lo tanto identifica a las personas del entorno como españoles. Por eso los llama españoles, bien. Durante ese periodo el niño no ve nada que valga la pena de ser imitado, porque es criado por una mulata, negra o india. Una nodriza, sí. Una no es criada nodriza. por la madre. Sí, la nodriza. No sé si han tenido la oportunidad de leer o de trabajar con los relatos de la tía Clementina. La tía Clementina es exactamente esto que nombra acá Vidal. Es la encargada de criar a la niña Eugenia. Todos los relatos de los cuentos de la tía Clementina se basan en estas conversaciones que tiene la niña Eugenia con Clementina, que es una esclava, que lo que hace es justamente estar a cargo de los niños, de Eugenia y del hermano menor. Entonces esto es totalmente cierto. Las esclavas criaban a los niños. Bien. ¿Qué otra información podemos extraer de esta fuente? ¿Qué más nos llama la atención? ¿Con qué cosas coincidimos? ¿Con qué cosas no coincidimos? No sé, perdón, como que el relato no se condice con lo que vemos, para mí, o sea, con el paisaje. Como que, no sé. Bien. Que hay aversión a toda clase de trabajo. Muy bien. Las mujeres, así como no van al mercado, tampoco realizan ningún tipo de trabajo manual. Mandan todo a realizar a las esclavas. Y esta cuestión... Sí, a mí ¿sí? por ahí me pasó lo mismo. Como que no encuentro relación entre el texto, el relato y la imagen. Bien, bien. No sé. Bien. Sí, yo creo que está hablando de lo que es la vida cotidiana, en todos Pero los no sentidos. focaliza como en los anteriores que hace puntualmente. O sea, acá no, porque no encuentro la relación. Obvio que la época todo, pero no, como que no lo está describiendo. Perfecto, Me parece a mí. Sí, en el otro encontrábamos el relato de las damas no van al mercado y está al mercado, el otro estaba a la orilla del río y las actividades en el río. Acá vemos una pintura de las afueras de Buenos Aires y esta descripción sobre la vida cotidiana en general a comienzos del siglo XIX. Esta cuestión de los ideales en torno al buen vivir o a la nobleza, que era ser noble. Ser noble era no trabajar, justamente. Esto fue una trampa para los españoles, porque los españoles tenían este ideal de vida de que trabajar era cosa de esclavos o de plebeyos. Pero claro, resulta que había españoles muy pobres, mientras que había criollos que tenían fortuna. ¿Por qué? Porque trabajaban. Ahí hay una gran contradicción, dos mundos ahí en conflicto. Los nobles, por ser españoles, pertenecen a un grupo legalmente distinto durante la época de la colonia, pero estaban empobrecidos. ¿Por qué? Y porque la nobleza no trabaja. Y sin embargo habría criollos que practicaban el comercio o que tenían otro tipo de oficios y ¿qué pasaba? Claro, se enriquecían, pero estaba mal visto trabajar, pero tenían dinero. Pero justamente estamos en esta transformación del mundo donde hay una transición de valores. El dinero va a comenzar a ser el valor fundamental de toda la sociedad. ¿Qué importa si sos noble o no sos tan noble mientras tengas dinero? E incluso más adelante el dinero va a comprar cualquier cosa e incluso va a comprar títulos de nobleza. Pero acá hay una... ¿Sí? ¿Alguien me da? Hay una gran contradicción, ¿está bien? El que incluso el hijo del más humilde de los artesanos muchas veces le parecía mal trabajar, seguir la ocupación de sus padres. Este es un relato bastante interesante para aproximarnos a distintos conflictos, a distintas miradas, a la multiperspectividad
en los hechos históricos. La transición, que es tan difícil de interpretar, tan difícil de enseñar, cómo fueron dos mundos. Eran dos mundos donde existían desigualdad frente a la ley. Hoy consideramos la igualdad frente a la ley un valor fundamental. En aquella época había desigualdad frente a la ley. Te juzgaban distintos jueces, había distintas penas para un mismo delito. Si pertenecías a, digamos, a la clase noble, o eras criollo, o eras pobre, bueno, esos sí son dos mundos distintos. Y esta otra cuestión de la nobleza, el trabajo, el enriquecimiento, bien. Acá tenemos ya otra imagen, otro oficio, que nuevamente la presentamos así, sin ningún tipo de comentario, y que adivinamos. ¿Es el lechero? Muy bien, son los lecheros. Incluso esta pintura se llaman los lecheritos. Sí, dos hombres a caballo recorriendo las calles con los dos vasijas llevando la leche. Muy bien, exactamente. Las veredas también. Muy bien. El medio de transporte. Nuevamente estamos con medios de transporte, los hemos visto en el ámbito rural, ahora los vemos en el ámbito urbano, vemos las construcciones, las veredas, vemos la gente que realiza La los vestimenta, oficios. claro, de las personas que... Claro. Fíjate que están Muy los dos bien. descalzos. Perfecto. ¿Cómo identificamos a los actores sociales implicados? Por su vestimenta. Pero también identificamos la singularidad del lugar, la dimensión temporal. Siempre tratamos de hacernos las mismas preguntas al indagar las imágenes. Y las alforjas en las que llevan la leche, ¿está bien? Estamos nuevamente en la civilización del cuero y de la madera. No existía el vidrio, por ejemplo, o el plástico. Y acá también Vidal nos deja otro retrato que dice: la ciudad de Buenos Aires se provee cotidianamente de leche de las estancias circundantes o granjas que se hallaban de 1 a 3 millas de distancia. La leche es traída a caballo en tarros de barro o latón, y cada cabalgadura lleva 4 y a veces 6 en unas alforjas de cuero atadas a la montura con una tira de correa. Casi puede decirse que los lecheros nacen a caballo. Tal es la temprana edad desde la cual se les enseña esta ocupación. La mayor parte de ellos son niños de menos de 10 años, tan chicos que para montar en sus caballos tienen que utilizar un largo estribo que no se usa para otro fin. Montan acomodándose entre los tarros de leche y en tan incómoda postura galopan lo más furiosamente. Cuando se encuentran fuera de la ciudad, disputan carreras entre ellos, y después de haber vendido la leche, se les ve muy a menudo jugando en grupos, generalmente a las monedas de A-real o a cuarto de peso, como hacen entre nosotros los niños con los ochavos ingleses. Este es entonces otro testimonio del propio Emeric Essek Vidal. Todos estos testimonios yo los fui sacando del mismo libro que se llama Estampas del Pasado, Lecturas de Historia Argentina, de José Luis Busaniche. Por ahí en el encuentro pasado les hago algunos comentarios sobre estos dos libros y se los paso, sobre cómo buscar datos y testimonios de esta época en estos libros. ¿Qué les pareció en este comentario, este testimonio? Que habla de niños y nosotros Trabajando, nos dimos cuenta que eran niños. Ya los consideramos adultos. Muy Claro. bien. Trabajando y jugando cuando tienen tiempo, ¿no? Cuando terminaron de vender la leche, se los ve jugando a menudo. Muy bien, muy bien. Puede ser que el que está montado a caballo, puede ser que sea un hombre adulto, tiene la pinta de ser un adulto, pero ahora por la descripción, por la forma en que está
que le está montando el El caballo. estribo más largo que tiene. Muy bien, por el estribo largo y por la pinta, también es más un niño, pero la descripción va de la mano de la imagen, el estribo largo. Aparece toda esta cuestión de la singularidad del lugar, en este caso de una Buenos Aires rodeada de quintas, donde se iban a buscar los alimentos para la vida cotidiana. Recién vimos el esclavo llegar del río con un pescado, unas gallinas, seguramente la fue a buscar a la quinta, y también en las quintas van a buscar leches, van a buscar frutas. Es una Buenos Aires que se parece mucho más a un pueblo o a una ciudad de nuestro tiempo que a la, obviamente, a la mega ciudad que es hoy en día. Pero... Describe cómo es traída la leche, cómo es traída la leche, desde dónde y cómo. Perfecto, perfecto. Y cómo es un oficio que se aprende desde niño, que los niños prácticamente nacen arriba de los caballos y tienen un dominio perfecto de estos caballos que incluso pueden venir a todo galope desde las quintas donde van a buscar la leche. Y se los ve jugar también. ¿Sí? Compara el dinero. Gonzalo, también se podrían inferir, pensando en los chicos cuando les presentemos la imagen, que cómo se obtenía el producto en ese momento, la leche que directamente la traían desde la estancia del campo, directamente recién ordeñada seguramente, y cómo es en esta época, en el tiempo actual. Claro, ahí aparecería la analogía que hablábamos hoy por ahí, ¿no? Y cómo vas a mediar ahí. Sí, tal cual. Sí, o cambios de continuidades, porque si bien hoy se sigue ordeñando, ¿desde dónde, cómo? Hay más tecnología, si no ya no se trae a caballo. Ahí tenés el circuito productivo, Romy, tuyo. Claro, otro circuito productivo. Claro, totalmente de acuerdo. Podemos poner en práctica analogías, siempre sabiendo que las podemos controlar, estas analogías, pero incluso acá en los pueblos, hasta hace poco había algún que otro lechero, ¿está bien? Eso es lo que yo también pensaba, pero depende dónde nosotros, en el contexto que la presentemos a la imagen. No va a ser lo mismo nosotros acá, bueno, yo en este caso soy de acá de González Chávez, de la ciudad, que yo te presente esa imagen en el campo o en una quinta o incluso, yo trabajo por ahí en dos escuelas, pero una de las escuelas que está más afuera o en la parte más periférica, digamos, que tenemos vecinos que siguen trabajando y que hay familias que siguen consumiendo la leche. No son la mayoría, por supuesto, pero muchas. Todavía hay gente que te ofrece la leche recién ordeñada. Por eso digo que depende digamos, la leche pura, Tal cual. Sí. Porque la leche de campo la leche de campo, porque todos consumimos, nada más que puede estar más procesada que otra. Pero pero por eso te digo. Sí, acá también, Rocío, acá también no hay lugar todavía que tiene derecho de campo. Sí, acá hay gente que tiene tambos acá en la zona, digamos, de las quintas, acá en Juárez, y que reparten en una camioneta las botellas de gaseosa rellenas con leche, de 2 litros y de 3 litros, y los reparte por las casas. O sea, salvando las diferencias, fíjate, tenemos para comparar ahí también. Muy bien, esto que comentábamos al principio, cambios y continuidades. Porque ahora nos estamos ocupando del pasado, porque si no tendríamos que tener encuentros de 4 horas para poder planificar los cambios y las continuidades, pero es totalmente válido hacer estas comparaciones y analogías y justamente pensar en los cambios y en las continuidades. Que no todo ha cambiado, pero tampoco no todo se ha transformado. Vos hablabas ahí ahora de los recipientes de plástico, bueno, no existía el plástico, ¿desde dónde viene? Bueno, desde las quintas también acá, en aquella época también desde las quintas, bueno, y ese es el trabajo que tenemos que hacer en ciencias sociales,
Primero con la imagen pelada, como hicimos recién, la interpretamos, después leemos un testimonio, hacemos inferencias, luego nos podemos venir al presente. Comparamos, contrastamos. Claro, exactamente. Nos ponemos en lugar del chico que está trabajando, que lo hace desde chico. Bueno, es lo que haríamos como secuencia didáctica en caso de que la lleváramos a la práctica. Ya queda agendada. Otro oficio del que hablábamos recién, e incluso nos permite ilustrar algunas cuestiones que conversamos en el encuentro pasado, es este. ¿Qué encontramos ¿El acá? aguatero? El ¿Aguatero? aguatero, exactamente, el aguatero. Exactamente. Con los bueyes tirando el barril de agua. Muy bien. Varios, porque atrás también parece como que tiene otros barriles, o quizá para dejar cantidad. Muy bien, Puede ser muy atrás. bien. Sí, sí, sí. Lo que hacía referencia yo al encuentro pasado es cómo se sienta el lugar donde se sienta el carretero o el aguatero en este lugar. Sí. Porque en el encuentro pasado veíamos Y las tiene la carretas. campaña. Campanita para La campanita que anuncia. La bocina sería. Muy bien, es la bocina, la campanita que El anuncia. rintón del aguatero. Muy bien, y que para ellos sería, para aquella época, sería perfectamente identificable de otros ruidos, de otros sonidos de la vida cotidiana. La campana del aguatero, que seguramente sería distinto de otro sonido que hacían los lecheritos o que hacían los vendedores de velas, que hacen a la vida cotidiana en aquella época. También tenemos un testimonio del propio Vidal que dice: la primera cosa que generalmente llama la atención de un extranjero al desembarcar es el carro del aguador. Estos carros trabajan todo el día excepto durante el calor del verano, cuando trabajan por la mañana y la tarde. Y toda la ciudad se abastece de agua por intermedio de ellos. Porque los pozos, a pesar de ser numerosos, no producen más que agua mala, sucia, impropia para la cocina. El número de estos carros es, en consecuencia, considerable. La construcción de estos carros es curiosa, no usándose ningún hierro en ella. Están construidos de dura madera paraguaya. 3 largas vigas y 2 cruzadas compone la armazón, que está sujeta mediante clavijas de madera. La viga del centro, como en todos los otros carros, es bastante larga como para servir de pértiga y a su extremo, atada con tientos, está una gruesa viga cruzada con una hendidura a cada lado, donde se atan los cuernos de los bueyes. En este país, esos animales tiran solamente de los cuernos, y sería de lo más humano que este fuera su único sufrimiento. Otro testimonio entonces de Vidal que nos permite identificar elementos, trazar relaciones con la imagen, reconocer proximidad, distancia, identificar regularidades, adjudicar razones y causalidades, reconocer cosas visibles, pensar en lo invisible. ¿Qué nos dice acá este testimonio? Bueno, que, o sea, Cuando habla... había... Sí, dale, Romy. Dale. No, dale, Mirna, dale. Cuando habla de la cantidad de estos carros, y uno piensa en lo que sería como armazón más los 2 bueyes, varios carros circulando juntos, también sería todo un peligro en la calle, ¿no? Claro, pensemos también las condiciones de la calle. Claro. Las condiciones que estaban casi todas empantanadas,
excepto ahí el lugar de la Plaza de Mayo que vimos adoquinada, el resto era calles de barro. Incluso Bien. cuando en la última frase dice, esos animales tiran solamente de los cuernos y sería de lo más humano que ese fuera su único sufrimiento, da a entender como que esos animales, o sea, tenían otro tipo de sufrimientos, que puede ser esto de transitar por caminos difíciles, el hostigamiento de sus conductores, porque da a entender como que tienen otro Y tipo de sufrimientos más. el peso, Claro, el peso del agua. No, y el Claro. peso del aguatero, que va arriba de, o sea, fíjate, va sentado en un, no sé, una viga cruzada. Una viga arriba de sus cuernos, que además, claro. sí, además tiraban de ahí el carro también, pobres animales. Claro, Se daba exactamente. Sí. Y El recorrido que realizaban en cuanto a distancia y tiempo también. Sí, ese dato lo tenemos del encuentro pasado, Sí. que camina lento, pero en este caso obviamente se trasladan siempre dentro de la ciudad, es transporte urbano. La importancia del aguatero en sí, porque si había tantos, y además cuando dice que si bien estaba el pozo, el agua no estaba para ser consumida. Entonces, bueno. Y yo me pregunto de dónde sacaban ese agua, porque del río no iba a ser. Sí, del río, justamente. Claro, pero del río era más estaban- puro que los pozos, claro. Del río El donde río se estaban sería- bañando, era más puro que los lavando y pozos. pescando. Claro, Me muero. exactamente. Pero era más pura que el del pozo, imagínate. Mejor que la del pozo. Imagínate. Tal cual. Bueno, Ay, Dios, cómo han bueno. cambiado las- Sí, sí. Hay otro pequeño testimonio que dicen que muchas veces los lecheritos se iban hasta el río a estirar la leche con agua. Claro, agregarle agua a la leche, claro. Bien. Sí, pasa lo mismo, nada más que de la canilla. Olvídate. Y como comentábamos recién, para establecer cambios y continuidades, hoy en día también el aguatero existe o no. Sí, el que reparte el agua mineral, Claro, obviamente. sí. Y la importancia Tal cual. también. Y nosotros tenemos bidones en Dorrego. Hoy tomamos agua de bidón. Claro. Sí, acá también Sí. reparte también. Claro. Y nosotros incluso podemos tomar agua de la canilla y todo lo demás, pero en Buenos Aires nadie toma agua de la canilla. Tiene tan grado de lavandina que te descompones si tomas agua de la canilla en Buenos Aires. Nosotros todavía tenemos la suerte de... También está el purificador. Claro, los purificadores, pero hay... Se le agrega o se le anexa al grifo. Muy bien, pero hay todo un comercio alrededor del agua en el pasado y en el presente. Nuevamente, cambios y continuidades. Como también hay gente que consume agua de la bomba, o tiene bombeador. Muy bien. Vuelvo a hablar por ahí de la gente que conozco de mi barrio, de lo que usualmente uno vive y conoce. Aún muchas casas están todavía sin el agua potable. Por lo menos hablo yo acá de mi ciudad. Se sigue consumiendo la bomba, el bombeador. El agua del molino del campo es lo más rico que también. hay. Es así, sí. Tengamos en cuenta este dato de cómo está construido el carro, que ya en el encuentro pasado habíamos visto que se utilizaba un árbol completo. ¿Se acuerdan que decían para construir la carreta se utilizaba un árbol completo? Acá tenemos otros datos. La madera, el árbol viene de Paraguay. De Paraguay. Que al hombre le parece curioso porque no se usa el hierro. Es todo Muy madera. bien. Todo madera, incluso las clavijas, todo está construido en madera. Otro dato más de la civilización del cuero y de la madera. Con todos los datos añadidos sobre la campanita, incluso hay una virgen, no sé si la llegan a notar, ahí arriba del palo, al lado de la campana. Sí, se ve claramente. Es una virgencita que lleva ahí, sí. Otro entonces oficio de la época
otro conjunto de inferencias que hacemos en torno al agua, en torno a la madera, en torno a los medios de transporte, en torno a los animales. Y aquí tenemos también otra pintura del propio Vidal. En este caso no nos habla de oficios, pero es muy interesante también para interpretar. Y vende Las plumas. Producción local. Producción local me parece perfecto. Sí. Talabartero sería, es lo que hace todo en Claro. ¿o no? Sí. Elementos de Son cuero, elementos, cueros. claro, de cuero, de... y que eso No, sería incluso- ahí. Yo te Sí. diría que incluso los actores sociales serían aborígenes. Sí. Son Indígenas. indios pampas, exactamente. Claro, Son están dos los, indios porque- pampas. Claro, hay dos cueros que son como del gato montés, plumas. las Ujú. plumas que son de avestruz. Claro, las Claro. plumas, sí. Claro, pero también tienen como una terminación. Yo no sé si lo usan de abanico, si lo usan de plumero, no sé. No, son plumeros, claro, son Son plumeros, plumeros. pero no son solamente las plumas, sino que son los plumeros. Es decir, ya es un producto manufacturado, ¿está bien? Y después todo lo que Sí, es las y de hecho pieles. los cueros son como alfombritas que se usaban abajo de los tapetes de las camas. Bien, lo podemos ya considerar como un producto final o también como un producto que después se va a transformar en una bota o en un abrigo. Bien. El trabajo a mano, ¿y qué Y lo puede que está ser? La con- soga. En esos, ¿cómo se llamaban? No eran riendas, ¿cómo son? Los estribos, ¿cómo son? Lo que se ve detrás. Estribos. Sí, los estribos, sí. Por ahí Digo, bueno, Estribos. Claro, sí. se ven como boleadoras, me parece. por eso, ese Mirando es la trabajo como bien artesanal. Perfecto, bien. Y se Pero ve una acá también imagen inclinada. sí, Bueno, no. Sí, yo estaba pensando en una persona que estaba adentro, lo estaba acercando a ver si Por era eso, como no. un local, No sé si una es persona que está una- sí, adentro. No. claro, esto Alguien en realidad como es que una está apoyado en pulpería. algo. Claro, es una pulpería, sí, urbana, con el pulpero apoyado. Se ve que Claro, por ahí a Ah, veces, bien, adentro. a veces Claro, Vidal claro, tenía un gran manejo claro. intentó, pero es el pulpero, sí, que está que apoyado. está apoyado la barra, claro. Los chicos a veces cuando miramos esto les parece que está como pintado en la pared. Claro, Claro, parece una sí, pintura. sí, da esa Pero, sensación. pero no, eso es el pulpero en una pulpería urbana, porque esto es en Plaza Lorea, son indios pampas que han llegado a Buenos Aires justamente para comerciar. Ellos hacían trueque, claro, hacían trueque de lo que traían, de sus pieles, de sus plumas, que cazaban y lo vendían y y se llevaban lo que era los vicios, Claro, ¿no? exactamente, sí, 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 Y lo totalmente cambiaban con el correcto. pulpero, porque en realidad con él era el que se hacía el trueque. Muy bien, e incluso dejaban sus ponchos, ¿está bien? Veamos la calidad de los ponchos con los que ellos están vestidos, podemos adivinar que han traído otros ponchos, podemos hacer inferencias, digamos, junto con los plumeros, y pensemos que la tecnología del plumero no ha cambiado mucho hasta hoy en día, sigue siendo la misma idea, y el comercio. Acá también nos deja algo que me olvidé de comentarles, el indio que está a la derecha, si nosotros pudiéramos hacer zoom, se ve muy claramente, lo que está haciendo está fumando. Por eso se ve un humito blanco que sale ahí de la boca y tiene un cigarrillo. Es un detalle que se ve cuando lo vemos de cerca, y yo ya la he visto de cerca varias veces, pero está Pensé que tenía fumando. una pluma, que eso blanco era una pluma. No, está fumando, está sacando el aire. Acá Vidal también se detuvo a observar el aspecto físico de los indígenas y asevera, estas gentes tienen las características físicas de todos los indios americanos que hay desde el norte al sur, pero por su comercio con los europeos no están ni remotamente tan embrutecidos como sus hermanos del norte. No parecen
ser en forma alguna adictos a las bebidas y su laboriosidad sobrepasa en mucho a la de los descendientes de los españoles. Porque, para vergüenza de los criollos de este país, estos tienen que depender del indio salvaje para la provisión de muchas de sus necesidades y no poco de sus lujos. ¿Qué les parece ese relato, esta impresión que se llevó Vidal de la relación de los pampas con los criollos? Sin ir más lejos, es como planteaba hoy en el texto Eisenberg, de las concepciones que se tienen de que los indios son brutos y no son inteligentes y no son capaces, y él mismo hace esta observación de que los indios son más inteligentes, más laboriosos, no sé si más inteligentes, más laboriosos, no son adictos, claro, que los descendientes de español, que no son adictos a la bebida, o sea, que no son vagos, porque lo que está pintando es eso. No, todo lo que los criollos dependen de estos indios para la provisión de muchas de sus necesidades. Muy bien. Y esto representaba una vergüenza para aquella clase social. Muy bien. Un poco vamos a tratar de profundizar esto, porque fíjense que es un tema tan interesante para estudiar las relaciones entre los pueblos originarios y los criollos, y cuando digo pueblos originarios me refiero directamente a los pueblos que habitaban acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, porque estos indios pampas que llegaron a Capital Federal seguramente habitaban acá el sur del río Salado, ¿está bien? Son los pueblos originarios, es de referencia al pueblo originario de acá, de la zona interserrana, de Pringles, de Juárez, de Chávez, de Dorrego. Perdón. ¿Sí? Me parece que hace como una comparación entre los indios del norte y los indios del sur, porque acá dice, esta gente tiene las características físicas de todos los indios americanos, es del norte al sur, pero por su comercio con los europeos no están remotamente tan embrutecidos como sus hermanos del norte, como que los del norte eran más brutos que los del sur, o sud, como se llama ahí. Muy bien. Sí, acá está haciendo esa comparación entre pueblos originarios del norte. Sí, dale. No, que incluso lo plantea... Parece que los borrachines son los del norte. No, lo plantea incluso que como que esto de que no son tan brutos, él lo relaciona con que están más en contacto con el criollo y que establecieron otro vínculo. Quizá que también puede ser como una inferencia del autor, de Vidal. Él los cree brutos a los otros porque quizá los otros no tienen la misma forma de relacionarse con el criollo o con los españoles. Muy bien, excelente. Y más laboriosos, dice también, como son más trabajadores, ¿no? Muy bien, excelente interpretación de esta mirada crítica. Tenemos la fuente que nos da información, que la podemos leer, pero hacemos inferencias, leemos lo que no está dicho y tenemos esta mirada crítica. ¿Quién está escribiendo? ¿Sobre quién está escribiendo? ¿Qué datos de dominación, qué datos de superioridad vemos acá? Porque Vidal considera que el comercio con Europa te civiliza, te saca de la animalidad. Y como estos indios tienen relaciones comerciales con los europeos a través de los criollos, son más civilizados, no están tan embrutecidos como los del norte. Pensemos, no sé, diaguitas, pensemos mocovíes, pensemos pueblos del norte. Estos que viven en el sur, en el sudeste, que eso es nuestra región, dice, tienen características distintivas, son laboriosos, no parecen ser adictos a las bebidas, aunque lo que más les gustaba comerciar, lo que más les gustaba llevarse era el aguardiente. Pero también se llevaban, bueno, acá abajo lo dice, los pueblos originarios concurrían y armaban sus puestos en los que vendían lazos, boleadoras, ponchos, mantas, canastos, látigos, riendas, estribos, cinchas, botas de potro, plumeros de plumas de avestruz
y cueros de animales salvajes, trocándolos a su vez por harina, tabaco, azúcar, higos, pasas, dulces, cuchillos, espuelas, aguardiente y yerba mate, traídos especialmente de la región guaranítica, en las tiendas de los alrededores. Esto no lo dice Vidal, esto es un agregado mío, ¿no? Para ver qué es lo que se comerciaba. Pero es muy interesante ver esta cuestión de civilización, embrutecimiento, contacto con Europa, no contacto con Europa, la mirada crítica. Eso está muy interesante para tratar de descubrir también con los chicos. Pero si no, podemos pensar en vida cotidiana, costumbres de la vida cotidiana, distintos grupos sociales. Hablamos de los esclavos, hablamos de los indios, hablamos de los criollos, hablamos de las damas, hablamos de las mujeres. Hemos repasado varias cuestiones con este grupo de fuentes, tratando de hacer siempre ese diálogo, esa vinculación entre la captación visual y otras fuentes, preguntándolo la singularidad del lugar, los elementos, sus relaciones, las composiciones, las condiciones originales, los actores sociales implicados, reconocer lo visible, lo invisible, porque yo sigo trabajando siempre con la misma guía de lectura que les comentaba la otra vez, para tratar de no saltearme ninguna cuestión, y que nosotros podríamos tener siempre a mano cuando trabajamos en el aula. Hay Gonzalo, otras. Sí. También, por ahí el aporte que haces vos, el texto que le agregaste abajo, también es muy rico para ver la relación que tienen y la dependencia que tiene uno del otro. Muy bien, qué interesante. Después de trabajar con la imagen, me parece muy rico trabajar con un texto con esas características, darles incluso ejemplos que proveía cada uno, cuál era la dependencia, cuál era el intercambio, cómo dependían. Muy bien, trata de hacer memoria para el encuentro que viene, porque en estas relaciones de pueblos originarios con los criollos hay mucho de dependencias recíprocas. Pero claro, luego cuando se fue escribiendo la historia, para validar la conquista, las campañas al desierto y la conquista del desierto y las expropiaciones, claro, ¿qué se va a decir sobre los pueblos originarios? Se van a decir justamente que son brutos, que no son laboriosos, pero en realidad la dependencia era mutua. Y fíjense que muchas veces los criollos necesitaban tanto o más de los pueblos originarios para su vida cotidiana. Los ponchos, los plumeros, y aparte muchas cosas se exportaban también. Pero claro, la historia ha sido tan escrita desde el punto de vista de los ganadores del siglo XIX, que legitimaron esa conquista del desierto, entonces tuvieron que establecer cierta mirada. Pero bueno, eso lo vamos a tener que tratar de ver en el próximo encuentro, pero traerlo a colación de vuelta en el próximo encuentro. Hay muchas otras imágenes de Vidal, esta por ejemplo que retrata un mendigo saliendo a caballo de la ciudad, esta otra que nos habla también del puerto, yendo a buscar mercaderías a donde descienden los barcos. Tenemos otras sobre mujeres en Buenos Aires, sus vestimentas y sus costumbres. También tenemos esta otra vista desde Buenos Aires, desde el exterior, donde podemos observar varias cuestiones. Pero bueno, claro, nos llevaría 3 o 4 encuentros tener o poder analizar todas estas imágenes para hacernos una idea general de la vida cotidiana en el Buenos Aires colonial. La otra vez le compartí estos 3 mapas para tener una idea general de qué territorio estamos hablando cuando hablamos de Buenos Aires en 1810, el territorio donde habitaban los pueblos originarios que están en el medio, ya una Argentina más avanzada, y en este caso también podemos hacer referencia a un plano de la ciudad de Buenos Aires en 1822,
que es la época más o menos donde estaba pintando Vidal. Vidal vino esos 2 años, 1816-1818. Y este plano, así era la ciudad de Buenos Aires en aquella época donde vino Vidal. Una breve descripción dice que la ciudad fue creciendo alrededor de la Plaza Mayor y estaba organizado en un cuadrilátero de 16 manzanas frente al río por 9 manzanas de fondo hacia el oeste. Fíjense, 16 manzanas de largo por 9 de fondo, prácticamente el tamaño de Benito Juárez hoy en día. Si nosotros contamos la cantidad de manzanas que hay en Benito Juárez, nos vamos a encontrar con que es un 20 por 20, más o menos, a grandes rasgos. Frente a la plaza se reservó una manzana para el fuerte, que se ubicaba donde hoy se encuentra la Casa de Gobierno Nacional. Había un área periférica, casi rural, con menor densidad de población, en la que se desarrollaban toda una serie de actividades desde agrícolas a industriales, como eran la fabricación de tejas y de cal en hornos de ladrillo. Para más o menos tener una dimensión de qué Buenos Aires estamos hablando. De una de Buenos Aires que era casi una pequeña aldea, una ciudad. Había crecido mucho desde la fundación del virreinato, que había sido hacía 40 años atrás. Pero imaginemos entonces lo que era Buenos Aires en la fundación del virreinato. Pero cómo funciona todo este circuito, circuitos productivos, entre la zona de quintas y la zona urbana, la vida que se realizaba alrededor del río, los oficios y todo lo demás. Disculpen si ahora voy más rápido porque no quiero robarles tiempo a aquellas que quedamos hasta las 8. Entonces, lo que hicimos ahora fue repasar esta propuesta para la unidad pedagógica de primer año 2020 con segundo año 2021, enfocándonos en la vida cotidiana para conocer sus particularidades, relaciones y conflictos entre los distintos grupos sociales que formaron la sociedad colonial. Nos estamos ocupando de la evaluación. Este es un taller sobre evaluación que retoma algunas cuestiones de los talleres anteriores. Algunas cuestiones son nuevas. Estas cuestiones que vimos hoy son nuevas. En el taller anterior habíamos visto imágenes de Vidal, pero más que nada vinculadas a transportes. Ahora vemos imágenes de Vidal en la zona urbana. Y además le agregamos la cuestión de la evaluación. Como conversamos en el encuentro pasado, nosotros tenemos que vincular situaciones de enseñanza con modos de conocer, con indicadores de avances y con instrumentos. Todas estas cuestiones están en los diseños curriculares. Tomé algunos indicadores de avances correspondientes a este año, a segundo año, que es el tema en que estamos estudiando, y fíjense si no podríamos nosotros describir los modos de producir bienes en las sociedades estudiadas, desde los plumeros hasta las mantas que analizamos recién, señalando semejanzas y diferencias. Transformaciones de la naturaleza que produjeron las sociedades estudiadas. Identificar trabajos, trabajadores, técnicas y estrategias en la producción y comercialización de bienes. Fíjense si no lo hicimos. Trabajos, trabajadores y técnicas, estrategias, los lecheritos, el aguatero. Reconoce distintos grupos sociales, los indios pampas, los esclavos, sus tareas, sus funciones, sus acuerdos, sus conflictos. Más indicadores de avance de cambios y continuidades. Verbaliza causas y consecuencias de la conquista española en América, localiza en mapas la nueva reorganización territorial a partir de la colonización española. Bueno, lo mismo hay muy buenos indicadores de avance para organización del espacio, para el otro bloque de contenidos. Establece relaciones con las condiciones naturales y las actividades humanas desarrolladas. Fíjense la cuestión del río, las condiciones naturales y las actividades humanas allí desarrolladas. Lavanderas, bañarse, sacar agua, ir a pescar.
Identifica cambios y continuidad en cuanto a los elementos naturales y construidos. Brinda algunos ejemplos de recursos naturales y su aprovechamiento económico. La zona de quintas, la zona del río, el agua, las verduras, la leche, etc. Y otros indicadores. De los dos bloques podemos tomar distintos indicadores para llevar adelante una buena evaluación de lo que nosotros podemos proponer para llevar al aula. ¿Cómo podemos instrumentar la evaluación en el área de ciencias sociales? Bien, nosotros proponemos situaciones de enseñanza, pensamos en los modos de conocer para ponerlos en prácticas, tenemos los indicadores de avance, y esos indicadores de avance se pueden convertir en nuestros criterios de evaluación. Nuestros indicadores de avance se pueden convertir en los criterios de evaluación. Nosotros podemos hacer, en una primera aproximación, una lista de cotejo. Una lista de cotejo se arma así, filas y columnas. En la primera fila de columnas, en la primera columna, nosotros tenemos nuestros criterios para evaluar. Por ejemplo, escucha con atención el relato docente, escucha con atención cuando un compañero lee, interviene formulando preguntas, interviene con ejemplos, comenta oralmente las imágenes, escribe breves epígrafes a las imágenes. Son nuestros criterios. Y luego podemos tabular, esto se hace siempre, esto lo hace a veces o esto lo hace nunca. Y esto es una lista de cotejo. En la lista de cotejo lo único que tengo que hacer es marcar con una cruz si pensamos que la actitud del estudiante para escuchar con atención el relato docente o escuchar con atención cuando un compañero lee es siempre, a veces o nunca. Para todo lo que sea frecuencia, siempre, a veces o nunca, utilizamos lista de cotejo, frecuencia y cantidad. Lo hace 1, lo hace 2, lo hace 3. Tradicionalmente conocemos las listas de cotejo, pero no nos hablan de la calidad de la producción. Claro, las listas de cotejo no nos hablan de la calidad de la lectura o de la calidad con la que escucha leer al docente. ¿Para qué nos sirven las listas de cotejo? Para aspectos formales. Por ejemplo, entregó en tiempo y forma. Sí o no, a veces, siempre, nunca. Entregó completo 5 preguntas de las 7. O para procedimientos en un laboratorio, o para procedimientos matemáticos, o en educación física para saber cuánto salta en alto o en largo. Lista de cotejos, cantidades y frecuencias. Ahora, para evaluar la calidad de algunas capacidades, por supuesto, las capacidades en vinculación con algún contenido, necesitamos usar las rúbricas. Y las rúbricas se organizan de esta manera. Primero, siempre tenemos que tener en claro el objetivo. Lo colocamos arriba de la rúbrica. Por ejemplo, los objetivos, siempre trabajamos por los diseños curriculares, que las alumnas y los alumnos reconozcan cambios y continuidades en diversos aspectos de la vida cotidiana entre el pasado y el presente, entre ellos, cambios y continuidades en las funciones y formas de los medios de transportes, también que puedan reconocer el uso de fuentes para conocer el pasado. Ese es nuestro objetivo, lo que los alumnos y alumnas queremos que logren. Luego, nosotros tenemos en una primera columna los criterios que los tomamos del diseño curricular. Identifica algunos aspectos de la vida cotidiana estudiada con formas de vidas actuales, etc. Son los criterios, los ubicamos en la primera columna. A diferencia de la tabla de cotejo, nosotros también tenemos descriptores. Es decir, acá describimos qué es lo que logra hacer un alumno muy bien, bien o regular. En la tabla de cotejo no estaban estas descripciones, no estaban estos descriptores. Con poner una crucecita solamente nos alcanza. Pero acá, por ejemplo, describimos qué es algo que está bien. Al trabajar con las fuentes, el estudiante logra establecer
similitudes y cambios con ayuda del docente, pero los ejemplos son acotados. Y también tenemos los niveles. El nivel muy bueno, el nivel bueno o el nivel regular. Obviamente que los niveles le podemos dar otros nombres, podemos agregar distintos niveles. En vez de tener 3, tenemos 5. Pero esta es una tabla elemental de una rúbrica. Tenemos primero los objetivos, luego los criterios, los niveles, bueno, muy bueno, regular, excelente, muy bien, mal, y los descriptores. ¿Qué es lo que nosotros imaginamos como el escenario ideal, como la alumna o el alumno ideal, y lo describimos? Luego hacemos otro tipo de valoraciones, es decir, tratamos de mirar la calidad. Por ejemplo, para el criterio, compara algunos aspectos de la vida cotidiana en la sociedad estudiado con formas de vidas actuales, iniciándose en el reconocimiento de la heterogeneidad y la desigualdad presentes en ambas. Ese es nuestro criterio. Vamos a desarrollar nuestra secuencia y un criterio que queremos evaluar es este. Luego describimos qué es algo muy bueno, qué es un nivel muy bueno, qué es lo que está muy bien. Analizar las fuentes, el estudiante nombra similitudes y cambios en varias dimensiones de análisis y puede dar ejemplos de cada una de ellas. Nos habla de cambios y continuidades en lo cultural, en lo temporal, en lo económico, en lo funcional, en lo social, y nos da ejemplos de ellos. Nos damos cuenta porque nos puede dar ejemplos, ya sean escritos o verbales. O podemos pensar que solamente está bien. Al trabajar con las fuentes, el estudiante logra establecer similitudes y cambios con ayuda del docente, pero los ejemplos son más acotados. Y va con la ayuda del docente. No surgen espontáneamente, como en el caso muy bueno. O regular. A medida que se trabaja con las fuentes, el alumno nombra diferencias y similitudes solo cuando el docente pregunta y las respuestas son sí o no. Es decir, va diciendo sí o no cuando el docente va mostrando ejemplos. A diferencia del muy bueno que ya nos da ejemplos. Entonces estos son descriptores que yo fui pensando y fui armando a partir de, bueno, ¿qué alcanzaría a ser un alumno con una buena apreciación de la secuencia didáctica? ¿Qué hace muy bien, qué hace bien y qué haría regular? Lo mismo que también tenemos otro criterio. Enumera algunas diferencias en los modos en que un mismo transporte se utiliza en dos contextos distintos, ya sea en dos contextos temporales distintos o en dos contextos espaciales distintos. Ese es otro criterio. Y lo mismo los descriptores, bien, muy bien y regular. También podemos tener un tercer criterio sobre el uso de fuentes. Relaciona la información ofrecida por una fuente visual con la presentada en una fuente escrita. ¿Qué tipo de relaciones puede establecer? Muy bueno, el alumno reconoce la relación complementaria entre fuentes e identifica lo dicho con lo no dicho entre ambas. Un poco lo que nos pasaba acá. En esta fuente no encuentro una relación directa con lo que dice la imagen, como en otros casos sí, es lo que comentábamos recién. Un nivel que sea bueno, el alumno reconoce la relación entre fuentes, pero solo reconoce los aspectos de continuidad entre ambos. No ve lo no dicho, no ve las diferencias. Regular, el alumno reconoce los dos tipos de fuentes, pero no relaciona los hechos y las realidades que vinculan a ambos. Entonces, nosotros así armamos nuestra rúbrica. En general es bueno tener a mano las dos cosas, las tablas de cotejo y las rúbricas. Las rúbricas son flexibles, porque las compartimos entre docentes y las empezamos a trabajar, aunque es muy probable que las tengamos que ajustar después. Agregarle algo que no habíamos anticipado y que aparece en la práctica, o porque el tipo de producción del grupo es superior al inicialmente pensado. Vamos armando nuestras rúbricas, pero las vamos reutilizando. A lo mejor lo que nosotros pensábamos que iba a ser muy bueno, lo tenemos que pasar a una nueva categoría que sea experto, que no lo habíamos pensado inicialmente. Entonces vamos a tener que organizar en algún otro momento una nueva columna, con un nuevo criterio, con un nuevo nivel.
Un buen docente siempre dice, esta es mi anteúltima rúbrica. Son así, son las anteúltimas porque siempre va a venir una nueva versión, nueva de la rúbrica, y eso está muy bien. Entonces tenemos esta cuestión de el taller de evaluación en el área de ciencias sociales. En el encuentro pasado conversamos sobre situaciones de enseñanza, modos de conocer, indicadores de avance, instrumentos. Ahora pensamos también en unas herramientas, las listas de cotejos y las rúbricas. No sé si fui demasiado rápido, quería tratar de acelerar hasta las 8. ¿Quedó más o menos claro esto de listas de cotejo y rúbricas? Sí, sí. Excelente. Sí, Gonzalo, sí, espectacular. Sí. Esto igual va a ir en el documento que les voy a enviar ahora a continuación, con las imágenes y los textos que Buenísimo. vimos, y van a ir estos ejemplos de las rúbricas. Va a ir todo, solamente quería hacerles un comentario, una introducción para que no se lo encuentren directamente en el documento. Para el próximo encuentro lo que nos queda por hacer es indagar una de las propuestas de Continuemos Estudiando. En el mail yo les voy a enviar el documento con esto que conversamos hoy, las imágenes, los textos y las rúbricas, y también les voy a enviar el link para que ustedes puedan explorar este contenido de Continuemos Estudiando, que es de primer ciclo, de los mismos contenidos que estuvimos viendo en el encuentro pasado y en este. Se llama Buenos Aires, pequeña aldea, y la actividad consiste en complementar lo que dice esta propuesta de Continuemos Estudiando con los recursos que nosotros ya tuvimos, con las imágenes o con los textos. Pensar brevemente, sin mucho desarrollo, ¿está bien? Si una situación, o por ahí capaz que consideramos que 2 situaciones de enseñanza es mejor, y que podamos evaluar con una rúbrica, por ahora compuesta por un solo criterio, 2 niveles, bueno, muy bueno, o alcanzó y no alcanzó, y el correspondiente descriptor. ¿Por qué alcanzó? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Y por qué no alcanzó? ¿Qué es lo que no hizo? Mínimos, ¿no? Si quieren, si se animan con 3 niveles, o con 4 niveles mejor, pero cada nivel tiene que tener su correspondiente descriptor. Pensamos, ¿qué es lo que qué es lo que debería hacer una alumna, un alumno con esta propuesta, en esta situación? Debería tal cosa y tal otra, y así. Y con esto comenzamos a conversar en el encuentro que viene, con este análisis de esta propuesta, que ya nosotros la vamos a poder observar con alguna mirada crítica. ¿Por qué? Porque tenemos otros recursos, más que nada. Bien, creo que más o menos cumplí con el horario seguro, pues estamos a 20:04. Bien. Sí, Cumplí con el horario. muy interesante la clase. Muy buena. Muy Bien. buena. Ahora sí. Bueno, si hay dudas, si hay consultas, nos quedamos. La que se tenga que retirar y todo lo demás, no hay ningún problema, se sabe ahí por mail los documentos y todo lo demás. Pero no tengo problema en quedarme a conversar sobre dudas o cuestiones que hayan quedado pendientes. Yo me retiro, feliz día mañana, que la pasen lindo. Bueno, buen fin de. Muchas gracias, Yo Mirna. también. Gracias. Igualmente para todos, feliz día para Feliz día. mañana. Feliz día mañana. Feliz día, chicas. Bueno, Buen Bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Adiós. Muy bien, gracias. Feliz día. Feliz día. Hasta luego. Gonzalo, incluíme también a ti para mandarme la bibliografía. Sí. Eso sí, vamos. Ya te incluí en la lista, calculo que te llegó por correo. Ah, bueno, sí. Bien. Sí, ya las incluí al sí en la lista. Y lo de historia, lo del taller de historia del nivel secundario también, si querés. Bueno. También envíamela. Bueno. Gracias, Gonzalo. De nada, Rocío. Efectivamente. Gracias, muy productivo el encuentro como el anterior. Bueno. Abrazo, nos vemos el próximo viernes. Perfecto, gracias. Chao, Gracias. Gonzalo. Chao, hasta luego. Nos vemos.